Hola a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Laura Correa, nuevamente los acompaño en estos programas en vivo que estamos presentando. Todos los martes estamos presentando en Revista Contamos un, eh, un especial que hacemos, se llama En media hora te contamos y hablamos de varios temas de actualidad, de varios temas de finanzas, de contabilidad, de la parte laboral, para empresarios también. Entonces, pues son temas de muchísimo interés. El día de hoy vamos a hablar del dólar y trajimos a un invitado especial. Bueno, mi perfil pues ya me conocen, soy asesora en finanzas personales y para los que no me conocen soy la encargada de la parte de economía de la revista Contamos. Entonces nos encontramos con Camilo Benavides, él es investigador económico, pues investigador en la parte económica de United Financial Consultants, UFC, y es experto en toda la parte de finanzas personales y gestión patrimonial. Camilo, muchas gracias por venir y por acompañarnos. Muchas gracias, Laura. Tiene un alto conocimiento en todo este tema. Es una persona que pues tiene como ya mucho trabajo y mucha trayectoria en toda la parte del mercado bursátil. Estudió administración en Penn State, administración y negocios internacionales. En Melbourne hizo la especialización en finanzas corporativas y posteriormente hizo una especialización en inversiones bursátiles. Tiene un alto perfil en todo este tema y bueno, pues estamos súper contentos de que nos acompañes y agradecemos muchísimo tu presencia acá esta noche. Muchas gracias, Laura, por invitarme a este espacio y bienvenidos todos a esta conversación, esta charla, que se basa en el impacto que ha tenido el dólar y la movida del dólar en estos últimos días en la economía colombiana. El día de hoy, Laura, el dólar cerró en 3.206, cuando la mayoría de economistas a comienzos de año pensaban que el dólar en su peor escenario iba a cerrar en 3.100. Esta movida tan drástica está teniendo un impacto bastante alto en el día a día de todos los colombianos, Sí. tanto en nuestros bolsillos, tanto en nuestras pensiones, tanto en la inflación que vamos a percibir en los próximos meses. Entonces es muy importante entender el por qué está pasando esto y qué medidas tomar, sabiendo que es muy probable que el dólar se mantenga en esta racha alcista para los próximos meses. Sí, bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es eso y pues aprovechemos para hacer todas las preguntas que sean necesarias. Esperamos pues participación de su parte. Yo también preparé algunas preguntas también que considero que son bien importantes y yo creo que podemos empezar con esa pregunta. Cuéntanos qué es lo que está pasando con el dólar y por qué se está subiendo tanto. Sí, la pregunta del millón. ¿Por qué está subiendo el dólar de esta manera tan drástica? Estamos hablando que hace un año el dólar estaba en 2.950 Sí. y como acabamos de mencionar, hoy está en 3.206. Eso es una subida del 10% en el último año. La razón principal por la cual el dólar está subiendo es porque el gobierno de Estados Unidos entró en una guerra comercial con su mayor socio comercial, que es la China. El gobierno de Estados Unidos y la China son las dos economías más grandes del mundo. Y cuando esas entran en una guerra comercial, una guerra de aranceles, esto genera un nerviosismo en el mercado, lo cual ha hecho que el mercado bursátil se haya visto impactado de manera negativa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el mercado bursátil se ve impactado de manera negativa, como lo hemos visto esta semana, los inversionistas a nivel mundial liquidan sus inversiones en estos mercados, liquidan sus inversiones en mercados emergentes, como en el caso del mercado colombiano, y buscan refugio en los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Para comprar estos bonos de Estados Unidos, el vehículo para hacerlo es el dólar americano. Esta es la razón principal por la cual estamos viendo esta subida tan alta. Pero lo que te estoy entendiendo es que ellos quieren, los inversionistas buscan algo más conservador mientras se calma toda la parte de... Se están refugiando en bonos del Tesoro de Estados Unidos mientras ellos ven y ojalá se llegue a un arreglo comercial entre estas ambas economías que son las más importantes del crecimiento mundial. Sí. Ok, y bueno, ¿cómo crees que eso en términos generales puede afectar a la economía colombiana? Pues los puede impactar de muchas maneras. No sé si ustedes recuerdan hace unos 3 años cuando el dólar pasó de 2.400 a casi 3.000,
2.900. Sí, sí, Eso fue un golpe durísimo para todos porque a los importadores se les subió el precio de las importaciones casi claro. un 20%. Estamos hablando de los que venden vehículos o los que venden celulares o tecnología. Flores, Los pues los productores se vieron, bueno, de hecho, fue beneficiaron. Ah, sí, beneficiados, claro, porque son, pero los importadores se les subió el costo en un 20% y por ende ellos le tuvieron que pasar ese costo al consumidor y sus ventas se vieron afectadas. Pues claro, ahora sus productos están 20% más caros. Entonces eso generó una inflación en la economía colombiana, porque es que también estamos importando muchos granos, mucha comida de Estados Unidos. Entonces, a medida que empezó a subir el dólar, se empezó a subir la inflación acá en Colombia y por ende el Banco de la República tuvo que subir tasas de interés. La subió casi un 7,5 y eso hizo que acceder a créditos hipotecarios, a cualquier crédito de libre consumo, se encareciera. ¿Qué estaba haciendo el Banco de la República? Perdiendo un freno adicional a la economía colombiana, incentivando el ahorro y no el consumo. y no el consumo, freno el consumo. Exactamente. Entonces imagínate acá en Colombia un precio del barril de petróleo por debajo de los $40 con una tasa de interés al 7,5 donde nos están diciendo si ustedes quieren un crédito se van a encarecer de manera cara. Pues claro, la economía colombiana se vio muy afectada y hasta hoy en día ya por fin estamos empezando a ver una recuperación y esperamos que la economía para el próximo año crezca un 3,5. Este año se espera que cierre un 2,8, el próximo año esperamos que cierre un 3,5, a pesar de todo este ruido que estamos viendo con esta guerra comercial. Sin embargo, pues tenemos que ser cautelosamente optimistas con este crecimiento del 3,5, pero sí podríamos llegar a pensar que si esta guerra continúa, esto podría hacer que cambiamos nuestro pronóstico a la baja para la economía colombiana. Ok, bueno. Y al bolsillo del colombiano de a pie, ¿cómo lo puede afectar una subida? Pues yo creo que ahí vemos dos escenarios. Las personas, por ejemplo, que van a viajar en este diciembre, siempre le preguntan, bueno, ¿y cuándo voy a comprar mis dólares? Esa es la primera. Pues la segunda también es el que no va a invertir ni a comprar en dólares también se va a ver afectado si esto más adelante sigue así, pues también va a verse impactado. Entonces, pues primero quisiéramos saber, bueno, ahí los que nos vamos de vacaciones por fuera o algo, cómo nos afecta y también, pues lo que ya te había comentado. Pues claro, pues respondiendo a tu primera pregunta, ¿cómo nos afecta en el día a día? Pues de nuevo, la inflación se nos va a subir. Entonces cada vez se encarece más el día a día para los colombianos y el poder adquisitivo de los colombianos se disminuye. Entonces eso sí tiene un impacto bastante fuerte Claro. sobre la economía y sobre el consumo. Y estamos hablando de que por fin el consumo en Colombia se está reactivando, entonces esta alza puede poner un freno y por eso... ¿Podrán de pronto volver a subir las tasas? Ahorita están diciendo es que van a bajar y que van a bajar porque quieren desactivar el consumo, pero podrían entonces frenar ese... esperemos que no, esperemos que esta subida sea pasajera. Pero si el dólar sigue subiendo y por ende la inflación empieza a subir, lo más probable es que el Banco de la República tome medidas y empiecen a subir tasas de interés. Por eso es muy recomendable para las personas que están contemplando comprar vivienda, que si van a pedir un crédito hipotecario, lo hagan en este momento. Las tasas están muy favorables y lo más probable es que no las bajen más, sino que las vayan a subir. Entonces, de esta forma. Claro, entonces por eso recomendamos a los clientes que están contemplando comprar vivienda que este es el momento adecuado para sacar un crédito hipotecario. Okay. En cuanto a tus vacaciones, Laura, las vacaciones de todos los colombianos, si van a salir al extranjero, planifiquen con el presupuesto que tienen hoy en pesos. Okay. Es muy difícil saber en dónde va a estar el dólar en 6 semanas. Puede que esté por encima o puede que esté por debajo. Si yo tuvieras ahorita cristal, pues sería millonario, tú también, y pues no estaríamos aquí sentados y estaríamos gozando de unas buenas vacaciones, de una buena vida. Entonces, bueno, sí. Cuando ustedes van a planificar unas vacaciones en el extranjero, trabajen con el presupuesto que tienen hoy en día en pesos. Si llegan a Estados Unidos puede ser hasta el Ecuador, que es un país dolarizado, o Panamá, si el dólar llega a bajar, pues entonces compren unos dolaritos y se pueden comprar unas cositas adicionales. Pero la idea es que de pronto como que se pongan un límite y digan, un límite, ok, correcto. si el dólar hoy está a 3.206 y bueno, pues si la compra, entrar a negociarla también, pero entrar a revisar
pues yo tengo 5 millones, lo que me alcanza con esos 5 millones, y no de pronto entrar a decir, ah, yo ya quería gastarme mucho más de eso y ahora qué voy a hacer, sino más bien ajustar el presupuesto a la baja Correcto, en ese sentido. correcto. Y bueno, y los que no viajan, que de pronto, Pues, bueno, ya nos habías comentado que se subiría la inflación y esto también podría tener sus pues también implicaciones. pues en el tema de las vacaciones hay que tomar en cuenta una cosa, y es que el precio del combustible, el jet fuel, cotiza en dólares. Entonces, si el dólar sube, se nos hace más caro comprar este combustible para los aviones y por ende los tiquetes aéreos también Claro. suben. Okay. Entonces, nuestras vacaciones sí se nos van a encarecer un poco también. Okay. Esa es una inflación que hay que tener en cuenta. Bueno, se dice por ahí que mientras unos lloran, los otros venden pañuelos. ¿Quiénes se ven beneficiados en la economía colombiana por eso? Por los exportadores, ahí sí ya los exportadores de flores, claro. Y en general todos los exportadores son los que se ven beneficiados. Correcto, el sector agrícola ahorita están felices, pues claramente están recibiendo más dólares por sus ventas, y al bajar el peso colombiano sus exportaciones se hacen más atractivas en el mercado de Estados Unidos o cualquier mercado. Okay. Entonces eso les da una ventaja competitiva en el corto plazo, que es pueden jugar con precio, pueden competir a punto de precio. Okay. Es muy importante también mencionar. Reciben también sus ingresos y pues... Claro, están recibiendo más ingresos, mucho más ingresos. Igual claro. Como el sector petrolero. Claro. Reciben más dólares. Sin embargo, el sector petrolero, hay que tomar en cuenta que el barril de petróleo ha bajado, y esa bajada del barril de petróleo hace que pues, nos entren menos ingresos como empresas como Ecopetrol, lo cual, con menos ingresos para Ecopetrol, menos ingresos para el fisco colombiano. Claro. Entonces, algo que también tiene su repercusión. Claro, exactamente. Es muy importante que el fisco colombiano tenga más ingresos, porque si no los tiene, se va a repetir lo que nos pasó hace 2 años, que se nos viene una reforma tributaria, sí. Y por ende tenemos que pagar más impuestos. Entonces, como puedes ver, el dólar, el petróleo, la economía colombiana está interconectada, sí. Y por eso es que tenemos que monitorear todo y saber cuál es el momento adecuado para actuar con base en nuestros objetivos de vida. Entonces, como te había mencionado, si vas a comprar vivienda, ya sabemos que este es un momento oportuno para hacer y pedir ese crédito hipotecario, porque es muy probable que vayan a subir tasas. Correcto. Ok, listo. Bueno, ya acá también tenía algunas otras noticias, otras cosas, otras preguntas para ti. Cuéntanos, bueno, cuando sube el dólar, que ahorita que hablabas del petróleo también, cuando sube el precio del petróleo, baja el dólar y al contrario, están inversamente correlacionados. Explícanos un poco el por qué pasa esto, o sea, qué impacto tiene, por qué están relacionados, porque uno puede decir, subió el precio del dólar, del petróleo, entonces bajó el dólar, y así sucesivamente. En el caso de Colombia, la razón por la cual tenemos esta relación a la inversa es porque a medida que sube el precio del petróleo, entran más dólares a Colombia, y cuando entran dólares a Colombia están comprando pesos. Entonces sube el petróleo y se fortalece el peso por la inversión que está entrando a Colombia. Okay. Esa es la razón principal. Ok, y todo lo contrario si pasa a la inversa. Perfecto. Y bueno, si uno quisiera de pronto tener un conocimiento un poquito más amplio, ¿cuándo sube el dólar y cuándo baja el dólar? O sea, yo sé que... No, esa es una muy buena pregunta. Sí. Mire, partamos de la base de que el dólar versus el peso colombiano a largo plazo siempre va a estar al alza. El dólar hace 20 años, la hora estaba en 1.425, hoy está en 3.200. Y eso va a continuar. Uno siempre apuesta a favor de la economía de Estados Unidos versus la colombiana. En el muy corto plazo, es como les decíamos, nadie tiene esa bolita de cristal. Y hacer estos pronósticos de muy corto plazo es ya entrar en modo especulativo. Sí. Entonces es muy difícil tratar de adivinar para dónde y para cuándo, pero en el largo plazo el dólar siempre le va a ganar al peso colombiano por la simple razón de que es la economía más grande e importante del mundo. Mientras que la economía es una divisa de reserva, exactamente, mientras que la economía colombiana solo representa el 0.4% de la economía mundial. Entonces nosotros desafortunadamente seguimos siendo una economía muy pequeña y no tenemos cómo competir. El peso colombiano simplemente no es una moneda de reserva, no es una moneda de atractivo a nivel internacional. La única razón por la cual alguien compraría el peso colombiano es porque va a invertir directamente acá en Colombia. No es porque ellos quieran tenerlo en su portafolio como una moneda de inversión. Ok, vale, entendido. Bueno,
cuéntanos qué está pasando con el mercado bursátil y el dólar. Sé que ya nos comentaste un poco, pero de pronto va a ser un poco más profundo el tema de qué pasó con la bolsa en general, qué ha pasado, qué está pasando. Y bueno, ya sabemos que se están refugiando en el dólar los inversionistas y esa es una de las razones por las cuales ha valorizado, pero pronto entender la causa, porque ya hablamos ya de la consecuencia, de pronto entender un poco la causa del por qué, Pues claro. por qué ha caído tanto. Bueno, muy importante esa pregunta. Entonces el mercado entró en lo que se llama modo corrección. ¿Qué es modo corrección? Sí. Modo corrección es cuando el precio de la bolsa cae en un 10% desde su precio más alto. Sí. Entonces, la bolsa de Estados Unidos tocó un techo y ya cayó más de un 10% y por ende estamos en esta famosa corrección. Sí. Es muy importante recalcar, Laura, que el mercado desde 1980 hasta 2016 siempre ha tenido estas correcciones y la corrección ha sido en promedio de un 13.6% y sin embargo el 80% de las veces recupera esa caída y sube en un 9.6. ¿Y hay algún aproximado de tiempo como para uno no entrar en tanto pánico? Entonces, exacto, estas caídas son intranuales, entonces estas caídas se ven y dentro de ese mismo año se demoran entre 5 o 6 meses en recuperar la caída y generar un retorno positivo. Lo que hemos visto en el pasado es que cae y se corrige y a los 6 meses más o menos se vuelve a recuperar lo que perdió. Y recupera. Bueno, hay una teoría que está diciendo que, o sea, lo que estaba pasando antes era casi que una burbuja y que ahorita se está bajando es por eso y que se va a quedar ahí. Entonces, ahora, según lo que me estás diciendo, no, eso no va a pasar, sino que más bien al sexto mes se va a volver a ajustar. Creeríamos que sí. Bueno, sí, en este caso, pues, respondiendo a tu pregunta inicial, ¿qué es lo que está pasando y qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que detonó esta caída? Entonces, hay un conjunto de variables, entre ellas en que la bolsa está un poco alta, no está cara, no está en un espacio de burbuja, no podemos cantar que está en una burbuja, pero sí está un poco alta. Entonces, a esto le tienes que agregar que en Estados Unidos por fin estamos viendo una inflación por encima del 2%. En los últimos 10 años la inflación en Estados Unidos había estado por debajo del 1,5%. ¿Qué pasa entonces cuando empieza a subir la inflación en Estados Unidos? Que la Reserva Federal, que es el equivalente al Banco de la República acá en Colombia, sube tasas de interés para enfriar a la economía e incentivar el ahorro. Entonces, ¿qué está pasando? El mercado en este momento está ofreciendo unos retornos muy atractivos en renta fija y los va a seguir ofreciendo. Claro. La Reserva Federal va a subir tasas de interés una vez más en diciembre y se espera que siga subiéndolas en mínimo 4 veces el próximo año. Entonces la gente está migrando renta variable a renta fija. Claro. Entonces, eso hizo que hubiera esa caída y agrégale a eso el nerviosismo que ha generado la famosa guerra comercial entre Estados Unidos y la China. Okay. Sin embargo, también temas en Europa han hecho que se genere toda esta volatilidad. Pues imagínate que Europa el año pasado nos dio unos retornos muy interesantes de doble dígitos y este año era como teníamos unas proyecciones muy interesantes a comienzos de año, pero a mediados de año nos tocó salirnos de Europa porque las elecciones en Italia cayeron el gobierno italiano cayó en manos de un gobierno populista que no va a cumplir con sus metas de endeudamiento y que muy probablemente quiera y va a hacer la solicitud de salirse de la Unión Europea. Entonces, esto ya está descontado, Laura. Esto ya el mercado ya lo asimiló y eso no está teniendo impacto en este momento en la bolsa. Digamos que la corrección de la bolsa no fue exactamente por eso. Exactamente por eso. Entonces, para definir, la bolsa cayó por una migración de activos de renta variable a renta fija y por el nerviosismo y la incertidumbre que está generando esta guerra comercial. Sin embargo, pues la economía de Estados Unidos está en su mejor momento en los últimos 15 años. Las empresas están batiendo récords en ventas, en márgenes de ganancia. El desempleo en Estados Unidos está en su mejor momento en los últimos 15 años. Entonces, por ende, uno cree que no hay razón para entrar en pánico. Entraríamos en pánico si la bolsa empieza, cae un 10% adicional y ahí entramos en lo que se llama un mercado bajista. Wow. Si entramos en un mercado bajista, que de nuevo es cuando cae más de un 20% desde su tope máximo, ahí sí ya podríamos decir que hay que tener mucha más paciencia y ahí el mercado más o menos se demora unos 18 meses en recuperar lo que perdió. O sea que digamos el que está invirtiendo en acciones, en fondos mutuos,
y que lo está haciendo en dólares, ahorita no se debería poner a cambiar de portafolio ni a decir vamos a salirnos de acá para irnos a bonos ni nada de esas cosas, no por el momento. No, no por el momento. Es Hay muchos colombianos que tienen pensiones voluntarias cuyas acciones globales que están invertidas en acciones de Estados Unidos. Entonces, en este caso no es el momento para entrar en pánico, estén tranquilos. Y es muy importante mencionar que todas las caídas del Standard & Poor's y el Dow Jones se han recuperado. Toda caída de la bolsa se ha recuperado. Entonces, en este momento vemos esto como una oportunidad de comprar. Y sí, parte de lo que también se muestra es que si es una inversión en acciones, siempre buscar largo plazo y de pronto entrar a diversificar, ¿cierto? Correcto, es muy importante saber que cuando uno está entrando en inversiones bursátiles, como te había mencionado, desde 1980 hasta 2016, siempre hemos tenido estas caídas. Estas caídas ya son esperadas y sabiendo que el 80% de las veces se recuperan en el mismo año, podemos ver esto como una oportunidad para comprar acciones a un mejor precio. Okay. ¿Hay alguna correlación parecida a la que hablábamos con el petróleo, en donde si el mercado bursátil cae, sube el dólar y al contrario, o no, o es independiente? Pues esta es la paradoja. Si el mercado de Estados Unidos cae, el dólar se fortalece. ¿Por qué? Porque si cae el mercado de Estados Unidos... O sea, las acciones y todo esto. Sí, imagínate. Okay. Entonces es chistoso porque caen las acciones de Estados Unidos, cae la economía de Estados Unidos y uno pensaría, pues entonces se debería debilitar el dólar y pasa todo lo contrario. Se fortalece porque si cae Estados Unidos, cae la economía mundial y por ende la gente busca refugio en bonos y en el dólar estadounidense. Sí. Entonces la correlación ahí es también a nivel. Pero entonces sí hay correlación. Sí, a la inversa. O sea, están inversamente correlacionados. Exactamente. Entonces cae la bolsa, sube el dólar por buscar refugio. Si sube la bolsa en Estados Unidos, hay apetito al riesgo y por ende los inversionistas empiezan a buscar dónde colocar sus dineros en el extranjero. Exactamente. Ok, vea pues, bueno, de las preguntas también que tenía, ¿qué estás recomendando? O sea, a los inversionistas, ¿qué les estás diciendo? ¿Les dices inviertan en dólares? Y sobre todo pues a las personas naturales que entiendo son tus clientes, que les dices que igual sigan invirtiendo en dólares y por qué sí o por qué no. Claro, cuando uno hace un análisis, un diagnóstico de riesgo de portafolio, lo que suele suceder con el inversionista colombiano es que ellos están en su gran mayoría invertidos en finca raíz. Sí. Entonces eso puede llegar a ser un gran peligro porque si la economía colombiana vuelve a caer o si nos puede llegar un gobierno no muy amigable con el mercado libre, el mercado finca raíz puede tener una gran caída. Entonces nosotros recomendamos mucho a los clientes es diversificar su portafolio de tal manera de que los activos dentro del portafolio no estén correlacionados. Te voy a dar un ejemplo. Sería muy bueno estar invertidos en el sector petrolero, pero que cuando caiga el sector petrolero y caigan esas acciones estemos invertidos en el sector transporte. ¿Por qué? Cae el valor del petróleo, pero para las empresas de transporte va a ser beneficioso porque sus costos van a bajar y por ende sus acciones van a subir. Entonces esto le da estabilidad a nuestro portafolio. Parte de eso, entonces cuando hacemos este diagnóstico es que le decimos al cliente siempre tenga dólares. ¿Por qué? Porque como te acabo de mencionar, el dólar a largo plazo siempre le ha ganado el peso y siempre lo va a hacer. Hace 20 años estaba en 425, hoy en día está en 3020. Entonces, si tú compras dólares hoy a largo plazo, sabiendo que el carry está por favor, en 3020. Imagínate, entonces si a largo plazo, de 3206, entonces imagínate a largo plazo, el dólar te va a dar y más los rendimientos que te está generando esa inversión en dólares, usualmente son mejores que los rendimientos acá en Colombia, en términos reales. Las acciones en Estados Unidos rentan más que las acciones en Colombia. Históricamente lo han hecho y la inflación en Estados Unidos es mucho más baja. Sí. Entonces, cuando yo hablo con mis clientes siempre les recomiendo que siempre es bueno tener mínimo 10% del patrimonio de uno en moneda fuerte. No tiene que ser el dólar, tal vez puede ser la libra esterlina, puede ser el franco suizo y en algunos casos más exóticos el yen japonés. Ok. ¿Y qué opinas de preguntas por acá? Ah, sí, bueno, preguntas. Sí, tenemos una pregunta que dice, ¿es mejor comprar dólares aquí o llevar pesos y cambiar en otro país? Muy buena pregunta. Es mejor, por experiencia te digo, es mejor comprarlos acá. Es mejor comprarlos acá porque los precios de transacción son menores.
Si tú llevas los pesos y compras por Claro. fuera, si tú vas a una casa de cambio o un banco, te van a cobrar más o menos un 10% de tu capital y eso es una transacción demasiado costosa. Entonces, preferiblemente hacerlo acá en Colombia Claro. vía un banco o la famosa casa de cambio del amigo que te recomienda un sitio en específico que en algunas fechas ofrece mejores precios y el spread. Creo que también es depende bueno. del país, ¿no? De pronto habría que averiguar y si uno pues tiene a un amigo que está en el otro país, Definitivamente. también entrar a revisar si está más barata ya la compra. Correcto. Creería yo, pero en Correcto, términos generales. De hecho, creo que esa es sí. una pregunta que hay acá que dice, ¿dónde es mejor comprar? ¿Si en una casa de cambio o en un banco? Casa de cambio o con un amigo. Sí. Y no compren dólares en una casa de cambio ni un aeropuerto. Así es Uy, sencillo. sí, no. Ese es el peor error del mundo. Difícil y caro. Los aeropuertos son caros, así de sencillo. Sí. Tanto para la comida como para las casas de cambio. El peor error que uno puede cometer es comprar divisas en un aeropuerto. Ok. Son muy buenas preguntas. ¿Alguna otra duda que tengan? Verifico y bueno. Ok, perfecto. Bueno, hablemos un poquito de la inflación, las tasas de interés y en general pues, la tasa de cambio. ¿Cómo, por ejemplo, un aumento en la inflación en Colombia va a impactar el dólar en términos generales entre si sube o baja? O sea, si se incrementa la inflación, ¿qué pasaría con la devaluación de la moneda o la valorización de la moneda? Pues cuando suben las tasas de interés, cuando sube la inflación, lo que estás pasando es que ya estamos viendo cómo el dólar se está subiendo versus el peso colombiano. Sí, sí. El Banco de la República lo más probable que va a hacer es va a subir tasas de interés Sí. de nuevo para empeorar la economía colombiana y por ende va a ser un poco más atractivo invertir en Colombia en renta fija colombiana. Okay. Entonces eso le va a ayudar a poner un freno a la devalorización del peso colombiano. Ah, okay. Entonces, lo cual O fue sea, lo no que se pasó. desvalorizaría tanto la moneda como que si no se hiciera Claro. esa subida en las tasas de interés. Usualmente cuando ya el Banco de la República sube tasas de interés, ya lo peor de la devalorización ya ocurrió. No. Ya cuando llega el Banco de la República y tomas esas medidas, ya es porque ya, no hay nada que hacer. Ya hay nada que hacer y lo que está haciendo es que está volviendo más atractivo comprar renta fija acá en Colombia. Y ahí sí los inversionistas del extranjero dicen, bueno, está atractivo invertir en bonos del Tesoro colombiano porque ofrecen un buen rendimiento. Entonces eso ayuda a equilibrar un poco la balanza y le pone un freno temporal al alza del dólar versus el peso colombiano. Ok, entonces lo que te estoy entendiendo es que la inflación es como esa consecuencia de lo que pudo haber pasado y entonces para regularla lo hacen por medio de las tasas de interés. Correcto. Y entran a revisar si frenan el consumo y incentivan el ahorro o todo lo contrario, incentivan el consumo y de pronto el ahorro puede llegar a bajar. ¿Sí? Correcto. Ok. Actualmente lo que está pasando es que las tasas de interés están bajando, se está incentivando es el consumo, no el ahorro, y la idea es activar la economía nuevamente, pero pues con este tema del dólar que nos cogió de pronto a todos un poquito, sí, quedamos un poquito impactados, medianamente impactados, podría pasar que el Banco de la República tome la decisión de subir las tasas de interés. Claro, okay. Claro. Es un poco preocupante en el corto plazo. La idea es no ser emocionales en tomar decisiones y no entrar en pánico. Sí. Correcto, porque tanto el Fondo Monetario como FED Desarrollo tienen mucha fe en que los mercados emergentes crezcan o tengan un mejor desempeño el próximo año. Okay. Pero si vemos esta valorización tan alta del dólar, pues esto podría frenar mucho el consumo porque el Banco de la República de nuevo tendría que subir tasas de interés para contra la inflación y va a encarecer el crédito y eso podría frenar la economía que sigue siendo frágil, sigue estando frágil. Okay. Pero se espera y ojalá que las cosas salgan bien para que el próximo año crezcamos al ritmo que esperamos que es el 3,5. Sí, porque igual pues estamos creciendo. Bueno, hay más preguntas. Muchas gracias por todas las preguntas. Cuéntenos si tienen más inquietudes. Acá le preguntan a Camilo, cuando hablas de tener 10% del patrimonio en otra moneda, ¿es invertir en ese país, en finca raíz, acciones, ahorros? Y en ese país supondríamos que pues el país en el que estés. Claro, la idea es que debías tener dólares, los puedes tener en una cuenta, hasta los puedes tener acá en Colombia, los puedes tener en una cuenta en Panamá, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Suiza, en cualquier país. En cuanto a en qué invertirlo, eso se decide conforme al riesgo personal del cliente y el horizonte de tiempo de inversión que haya a tener el cliente.
no todos los clientes son clientes para acciones y no todos los clientes son clientes para finca raíz. ¿Por qué? Porque en algunos casos quieren tener el dinero a la vista. Pero la idea sí es tener por lo menos algo por fuera en caso de, pues, de que la economía colombiana no crezca como debería estar creciendo, o en caso de que la economía colombiana se vea afectada por una inflación por encima de la meta esperada. Y también ayuda a eliminar el riesgo país y el riesgo político. Afortunadamente, las últimas elecciones pues, nos trajo un presidente que es pro mercado libre. No es por entrar en debate político. Sí, no entramos, no, pero si fuésemos a tener en términos de inversiones y hablando estrictamente a nivel financiero, tienes razón en lo que dices. Pero siempre es una buena inversión tener dólares así de sencillo. Porque nos ayuda a eliminar riesgos y porque renta bien históricamente. Ok, bueno, yo creo que para complementar un poco parte de lo que yo le digo a mis clientes es que no sabemos, pues parte de esto, que si se dispara la inflación y pues, se desvalorizan el patrimonio que tenemos acá en Colombia, pues no es tan positivo, ¿no? Y más si de pronto hablamos de que ya tenemos una de retiro, una de 60 años, pues digamos que el capital que hemos construido a lo largo de todos los años se puede llegar a perder. Y por otro lado, también parte de lo que les digo es, no sabemos un cambio a nivel político y que nos puede pasar a nosotros como le puede pasar a otro país, Dinamarca, un ejemplo pues cualquiera, y es todo el tema de riesgo país, ¿no? Entonces no está ningún país exento de eso, entonces muchísimo mejor que tengan inversiones en monedas fuertes. Hablando de este tema de inversiones de monedas fuertes, yo quisiera saber también, por ejemplo, ahorita pues hablando de que China y Estados Unidos son las economías más fuertes, hablando en un riesgo de un horizonte de inversión de 15 años, ¿será que en algún momento el yuan va a coger alguna fuerza así como la está cogiendo el dólar? Esa es una muy buena pregunta, pero la razón principal por la cual el yuan todavía no se considera una moneda de reserva a nivel mundial es porque es un gobierno no democrático. Es un gobierno bastante arbitrario donde no hay garantías sobre nuestras reservas y sobre nuestras inversiones. A los mercados les encanta los países democráticos donde hay garantías regulatorias y donde sabemos que se nos van a respetar nuestras inversiones. Sí. Un caso muy particular que está pasando hoy en día y tal vez muchos de ustedes hayan escuchado es que en las calles de Bogotá hay algunas personas que están ofreciendo bonos chinos de hace 100 años. Sí. O sea, esto es una deuda que emitió el gobierno chino en el año 1920, que es prácticamente una deuda o es dinero que no le prestó al gobierno chino y ellos por ende tenían que pagar unos intereses. Sí. Estos bonos no los está reconociendo el gobierno chino actual. ¿No los está reconociendo porque el gobierno chino actual es un gobierno comunista y ese así gobierno... se haya supervalorizado y todo el tema. El gobierno chino no quiere pagar esa deuda porque ellos no reconocen al gobierno anterior. Entonces, o sea que se puede perder. Entonces las personas que tienen esos bonos en este momento llevan 100 años con estos bonos de ahora y estos bonos valen lo que tú quieras. Y el tema es claro que es pues en 100 años toda la imagínate los intereses. Entonces están, como te digo, hay personas en toda Latinoamérica ofreciendo estos bonos a los precios muy favorables donde te dicen, por lo que ya se ha valorizado. Claro, te ofrecen, cómprame este bono por $100,000 y vas a tener unos retornos gigantescos. Pero ¿qué pasa? El gobierno de la China no reconoce el gobierno anterior. O sea, que no es justificable que las personas compren estos bonos porque podrían llegar a incurrir en un riesgo de que el país no les pague. Claro, entonces lo bueno, que y eso pues a nivel general pues no da confianza para los inversionistas entrar a que la moneda se vaya a tener la misma como o a llegar al mismo nivel al que está ahorita el dólar, ¿no? Correcto. El peor error que cualquier gobierno puede cometer es no pagar sus obligaciones y sus deudas externas. Y este antecedente hace que la gente todavía no le tenga esa confianza al gobierno chino. Claro. Y por eso es una de las razones por las cuales el yen todavía no lo vemos tan favorable. Okay. Por acá tenemos otra pregunta y dice, con respecto a la subida de interés del Banco de la República, ¿podría afectar a aquellas personas que ya tienen un crédito hipotecario o esas tasas se mantendrán? Depende de la tasa que ustedes patearon con su banco. Sí. Si ustedes patearon una tasa fija, no debería por qué afectarlos, pero muchas personas sí
negocian una tasa variable, lo cual no recomendamos en estos momentos porque lo más probable es que las tasas vayan a subir. Entonces, si tienes una tasa fija pactada con tu banco, no te debe afectar. Si tienes una tasa variable con tu banco, sí es recomendable Acelerar que el la pago de tasa la sea deuda o fija. hacer una compra de cartera Correcto, y pactar una tasa fija. exactamente. Por acá hay otra, y ¿cuál es su pronóstico de la tasa de cambio a diciembre 31? Bueno, esa es una pregunta La que gente yo no quise preocupada, hacer claro. porque yo he escuchado al presidente del Banco de la República decir que ni siquiera él sabe, pero es una muy buena pregunta de pronto para saber pues qué dicen las investigaciones económicas después de esta subida del dólar. No puedo darte una respuesta, te puedo dar tal vez como una probabilidad de rangos. Sí, rangos. Hablemos de que podría estar en un rango entre los 3.100 y los 3.250. Okay. ¿Crees que se va a subir más de eso? Sí puede llegar un poco a subir más, esperemos que no. Va a fluctuar dentro de ese rango, pero uno nunca sabe si Donald Trump amanece de mal genio un día y toma decisiones arbitrarias que puede afectar el mercado, que es lo que está sucediendo en este momento. Entonces, por eso es muy difícil para mí o para cualquier financiero predecir el precio, porque claro, uno no controla las emociones de las personas que están en poder. Claro. Ok. ¿Alguna otra pregunta de pronto? ¿No? Ok, bueno. Bueno, pregúntenos, cuéntenos acerca de qué expectativas tienen ustedes, qué dudas, qué inquietudes tienen. Yo seguiré entonces acá con algunas preguntas que tengo. En términos de inversiones, cuando son importadores y exportadores, ¿recomiendas derivados? ¿Y por qué los recomiendas o por qué no? Derivados para manejo de riesgo. Sí, exacto, para manejo del riesgo, una persona de pronto que tenga inversiones afuera y este tipo de cosas como dejar fija una tasa u otras personas que pues tienden a tener una deuda y dicen vamos a fijar como sobre todo las que fijan la tasa del dólar, claro, para mantenerla. Esa es una muy buena pregunta y es ¿qué mecanismos existen para que los exportadores e importadores de grandes volúmenes puedan quitar ese componente especulativo de la tasa de cambio? Sí. Por ende existen unos productos que se llaman los derivados financieros. En términos prácticos, un derivado financiero es más que una póliza que cotiza en bolsa, lo cual te permite pactar un precio a valor futuro y con ende tú eliminas ese riesgo. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Y para que sepas, acá en Colombia el que lideró ese mercado fueron los cafeteros. Los cafeteros sabían que estaban sembrando y que la cosecha llegaba en unos 6 meses y ellos querían pactar el precio de la venta del café desde hoy, porque les daba miedo que se les cayera en el futuro. Entonces ellos iban a la bolsa de Estados Unidos, al mercado de futuros, pactaban un precio fijo para ya saber cuáles iban a ser sus márgenes de ganancia y no estar expuestos a esas fluctuaciones. Entonces para exportadores, tanto como importadores de grandes volúmenes, es muy importante que ellos acudan a estos derivados financieros que se ofrecen a través de bancos o comisionistas de bolsa. Mucho mejor fijar una tasa. Claro, el tema es que siempre es complicado convencer a un gerente financiero de hacer estas coberturas porque uno, es un tema algo complejo al comienzo y en muchos casos hacer estas coberturas es un poco costoso. Entonces es muy importante saber educar al gerente financiero para que tome la decisión para más que tome la decisión acertada. y que no vean esta cobertura como un costo, sino más bien una inversión en la estabilidad de la empresa. Ok. Bueno, Camilo, mil gracias por estar acá con nosotros. Bienvenido en Contamos. Siempre que quieras hacer parte de estos programas que hacemos, pues acá la puerta súper abierta. Les agradecemos a todos los que estuvieron aquí pues siguiéndonos, preguntando, y bueno, pues también los invitamos a que revisen este Facebook Live si quieren saber, y bueno, Instagram Live por si quieren saber más información del dólar. Que estén muy bien y muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. ¿Cómo nos fue?